Mateo capítulo 5, por asuntos de tiempo, no leeremos del 21 al 48. Hemos terminado esta sección desde el versículo 17 hasta el 20 y hemos considerado cómo el Señor nos habla acerca de la ley, nos dice que Él no ha venido para abolirla, ha venido o vino para cumplirla. Establece la vigencia de la ley, nos habla a nosotros de la preeminencia de la ley, en el versículo 19, diciéndonos que aún el mandamiento más pequeño que sea quebrantado, quien lo quebrante no entrará en el reino de los cielos. Y en el versículo 20, entonces establece el patrón de justicia por el cual los ciudadanos del reino de los cielos debemos regirnos. Y el Señor lo expresa de esta manera: porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pero antes de empezar a considerar los mandamientos y los principios que el Señor empieza a tratar desde el versículo 21 hasta el 48, en este día nos detendremos para algunas consideraciones generales con respecto a la ley en ese pasaje, y más específicamente para considerar la espiritualidad de la ley que el Señor nos enseña aquí. Él ha terminado esta sección, pero ahora, al iniciar esta nueva, el Señor empieza con estas palabras: habéis oído que se dijo a los antepasados. Versículo 22, pero yo os digo. Y este es un patrón que el Señor repite 6 veces en estos versículos hasta el versículo 48. En el versículo 21, en el versículo 27, en el versículo 31, en el 33, en el 38 y en el 43, encontramos esto que el Señor dice: habéis oído, oísteis que fue dicho, se dijo a los antiguos, cualquiera que sea la variación que usa, pero el mensaje es básicamente el mismo. Ustedes oyeron, a ustedes les enseñaron, dice el Señor, pero yo les digo, pero yo os digo. Así que detengámonos en primer lugar para considerar estas expresiones que el Señor usa aquí. Él empieza diciendo en el versículo 21, y como ya mencioné, durante 6 ocasiones hasta el versículo 48, donde el Señor dice: habéis oído que se dijo a los antepasados, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho a los antiguos. Las palabras que emplea el Señor aquí es necesario que nosotros las comprendamos. La Biblia interpreta a la Biblia, y estas expresiones del Señor Jesucristo se han utilizado para decir que Él cambió la ley, que Él abrogó algunos mandamientos, o que algunos mandamientos fueron rebajados en sus demandas. Sin embargo, no es eso lo que el Señor está haciendo aquí. Él no dice: habéis leído en la ley de Moisés. Él no dice: se escribió en el Antiguo Testamento, pero yo les digo.
el Señor no está yendo en contra de lo que se había escrito o de lo que Dios le dio a Moisés en el monte de Sinaí. Más bien, lo que nosotros encontramos es que el Señor está rebatiendo las enseñanzas que se fueron estableciendo a través de la historia y con el paso del tiempo, que llegaron a convertirse en leyes a las cuales se les dio el nivel de la palabra de Dios. Tenemos que recordar algo que ocurrió con el pueblo. Estuvieron cautivos en Babilonia y muchos olvidaron aún la lengua hebrea. Y con el cambio y el paso del tiempo y las generaciones, solo unos pocos conservaron el conocimiento de las Escrituras. Pero se levantó un grupo que quiso volver a enseñar la palabra. Pero este grupo no solamente enseñó las Escrituras, sino que empezaron a establecer una serie de mandatos, de reglas, de normas, de tradiciones a las que se llegó a poner al nivel de la palabra de Dios. Y por eso la vida religiosa del pueblo llegó a regirse por una serie de principios que no eran los que Dios había ordenado en su palabra. Y quiero que veamos un ejemplo de esto. Mateo capítulo 15, el mismo Mateo, pero en el capítulo 15. Versículo 1. Mateo 15, 1. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudieras ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. ¿Puede ver usted aquí lo que está ocurriendo? Ellos llegan, los fariseos llegan a acusar a los discípulos de no guardar la tradición, de mantener una pureza religiosa lavándose las manos. Aquí la discusión no tiene nada que ver con limpieza, no tiene nada que ver con salud, no tiene nada que ver con algunas reglas de higiene personal. Esto tiene que ver con asuntos ceremoniales y religiosos. Y ellos están reclamando que los discípulos no se lavan religiosamente las manos cuando comen pan. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen? Se están contaminando. Pero el Señor le dice: ustedes han quebrantado el mandamiento, han quebrantado la palabra por causa de sus tradiciones. Y les da un ejemplo.
El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. La responsabilidad de honrar y de cuidar a los padres. Y aquí está dirigiéndose específicamente a la obligación de los hijos de velar por sus padres mayores. Pero ¿cómo se libraban ellos de esa responsabilidad? Declaraban todas sus propiedades como consagradas a Dios. Y al estar consagradas a Dios no se podían utilizar para otra cosa que no fuera para Dios. Y de esa manera quedaban exentos. Se libraban de la responsabilidad de velar económicamente y de sostener a sus padres. Y ellos, entre ellos, establecieron todas esas tradiciones. ¿Dónde dice la Biblia tal cosa? Si el mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. ¿De dónde sale esto? De la tradición impuesta por los hombres. Y el Señor no los alaba por tal cosa, sino que les dice: por causa de vuestra tradición invalidasteis la palabra de Dios. Hipócritas, en ustedes se cumple lo que escribió el profeta Isaías, que este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo dice que me ama, este pueblo dice que me adora, este pueblo dice que me honra, pero deshonran a sus padres, descuidan sus responsabilidades con sus padres y calman sus conciencias imponiendo tradiciones que los benefician para guardar su codicia y no tener que usar nada de lo suyo para velar por el bien de sus padres. Y lo que parecía algo piadoso, vamos a consagrar todo a Dios. Lo que parecía piadoso, en realidad, era una obra de astucia, pecaminosa y llena de codicia. La tradición se había impuesto sobre la ley de Dios y la palabra de Dios. Así que cuando el Señor Jesucristo dice: habéis oído que se dijo a los antepasados, el Señor no está diciendo: Moisés enseñó, pero ahora yo les digo. O la Biblia dice, pero ahora yo les digo. Él está diciendo sus tradiciones, las enseñanzas que han venido aprendiendo, que no son bíblicas. Ahora yo vengo a traer la verdad. La interpretación correcta de las Escrituras, y por eso Él dice en el versículo 22, y lo vuelve a decir durante este pasaje: pero yo os digo. Esta es una afirmación de la persona de Cristo como Dios, la autoridad de Dios. Él está hablando no solamente como un maestro o profeta, Él está hablando con la autoridad divina. Yo os digo. Él está corrigiendo, está sacando a la luz todas estas malas enseñanzas y está trayendo la luz de la verdad en la interpretación de la ley y los principios bíblicos de manera correcta. He aquí el autor de la ley. He aquí Dios mismo. He aquí Dios presentándose allí para hablar y traer la verdad. Por eso al final del Sermón del Monte, en el capítulo 7, en el versículo 28, dice: cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba
como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Él está hablando con la voz autoritativa de Dios. Sus antepasados han aprendido, han enseñado, ustedes han sido enseñados en estas tradiciones, pero yo os digo lo que la Biblia en realidad dice. Pero yo os digo lo que la ley en realidad enseña. Y de aquí nosotros aprendemos, hermanos y amigos, que debemos acudir al testimonio de la Escritura. Nosotros no estamos exentos de este mismo camino. No estamos exentos de caer en lo mismo. Tradiciones, enseñanzas que pasan de generación en generación y que las establecemos como verdad. Y a veces decimos cosas y afirmamos cosas y no nos hemos detenido a ver cómo la Biblia aprueba y sostiene tales cosas. Así que nuestra responsabilidad es decir, Señor, enséñanos tu ley. Abre nuestro corazón para entender tu palabra. Que todo lo que yo he aprendido que no se conforma a las Escrituras, yo lo pueda quitar de mi mente, de mi corazón y poner allí la verdad. Tu palabra. Pues el Señor dice que Él no ha venido a abrogar la ley, que Él ha venido para cumplirla. El Señor dice que se debe enseñar con toda fidelidad la ley y que es necesario que nosotros vivamos una vida justa que sea superior a la de los escribas y fariseos, porque de lo contrario no entraremos en el reino de los cielos. Y nos da 6 ejemplos de eso. 6 ejemplos de tal cosa. Así que cuando nosotros vemos esto, como el Señor empieza diciendo, habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Cómo Él está rebatiendo y desmontando las tradiciones para traer la luz, para traer la verdad. ¿A dónde nos lleva el Señor? ¿A dónde nos está llevando el Señor con lo que Él nos va a decir a partir de este versículo 21? Pues todo eso podemos resumirlo que el Señor nos está enseñando la espiritualidad de la ley. La espiritualidad de la ley. ¿Y qué significa eso? La mayoría de personas evalúan su vida y la de los demás por la apariencia. ¿Recuerdan el episodio de Samuel cuando fue a ungir al nuevo rey? Y Samuel vio a los hermanos mayores de David y decía, yo creo que es este. Es grande, es guapo, tiene cara de ser valiente. Este es. ¿Y qué le dijo el Señor? El hombre mira la apariencia. Esa es nuestra condición o regularmente lo que hacemos. El Señor Jesucristo también en Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Hay personas que se elogian por su apariencia. Y en algún momento de nuestra vida todos lo hemos hecho. Nos hemos elogiado por nuestros comportamientos externos. Hemos enfocado nuestra atención en los comportamientos externos y ha habido momentos en los que nos hemos olvidado del corazón, en los que nos hemos olvidado de lo que debe ocurrir en el corazón. De hecho, este comportamiento que se ocupa demasiado de lo externo es lo típico en el mundo caído. Vivimos de la apariencia. Mantenemos la apariencia. Y no me refiero solamente a la búsqueda de la belleza.
Me refiero a la apariencia en general, el comportamiento, el nombre que conseguimos a través de un buen comportamiento externo, pero muchas veces ese comportamiento externo no es acorde con lo que hay en el corazón. En ocasiones nuestro comportamiento externo es el adecuado, es el correcto, pero no por el motivo correcto, no por el motivo real y verdadero, no por el que debería ser, sino por la conveniencia que nos trae ese comportamiento. Y eso era lo que se había enseñado en aquel tiempo. Presenta una buena apariencia. Ten cara de religioso. Ten cara de espiritual y de santo. Para que los hombres te alaben. Para que los hombres hablen bien de ti. Y el corazón no importaba. Pero el Señor nos está enseñando aquí que la ley no solamente es importante en su letra, sino también en el espíritu. No solamente importa la letra de la ley y el cumplimiento frío y externo de la ley, sino lo que ocurre en el corazón, lo que hay en el corazón. Así que el Señor nos está conduciendo aquí en este pasaje del 21 al 48, cómo es que los ciudadanos del reino de los cielos deben vivir una vida que se conforma a la ley de Dios, partiendo de lo espiritual, ocupándose del espíritu de la ley y no solamente de la letra de la ley. Y para ilustrar esto de la letra y del espíritu de la ley, permítame traer este ejemplo. Espero que lo aclare y no lo termine de enredar. Pero nosotros que vivimos en un lugar donde hay automóviles y hay tráfico, tenemos una serie de normas de tránsito o de tráfico. Una de ellas tiene que ver con que no está permitido que mientras estamos conduciendo escribamos mensajes de texto. Hay una ley que nos dice que no debemos hacerlo. Hay una multa si el policía nos para y nos ve escribiendo, o si nos ve escribiendo, nos para, nos puede poner una multa a causa de estar escribiendo mensajes de texto mientras estamos manejando. Y muchas veces nosotros estamos pendientes de no escribir en el teléfono. ¿Por qué? Porque no queremos la multa. Porque no queremos que el policía nos detenga y nos ponga la multa. No queremos que el seguro cueste más. Y no queremos ese tipo de problemas. No queremos que el policía nos pare, se tome un montón de tiempo revisando nuestros documentos. Generalmente estamos sobre el tiempo, apurados. No queremos que alguien nos detenga media hora allí mirando nuestra licencia y verificando toda nuestra información. Y no queremos que nos pongan una multa. Pero saben, ese no es el espíritu de esa ley. El espíritu de esa ley es la preservación de la vida. Se espera que nosotros no escribamos mientras estamos conduciendo, porque eso genera un alto riesgo de accidente que puede ocasionar accidentes, muertes, heridas a los que nos rodean y a nosotros. Ese es el espíritu de esa norma. La preservación de la vida, el bien de los que van por esa carretera, la protección de la propiedad privada, que no dañemos lo de otros ni nos dañemos a nosotros mismos. Eso es lo que está detrás de esa norma.
¿Cuántas veces nosotros evitamos escribir pensando en eso? Tal vez algunos lo hacen, pero generalmente lo que estamos evitando es la multa. ¿Cumplimos la ley? Sí. Pero la cumplimos por la letra de la ley, por la amenaza de la multa, no por el espíritu de la ley. Pocas veces decimos, yo no voy a usar el teléfono mientras manejo porque yo quiero cuidar la vida de los que están alrededor, yo no quiero ocasionar un accidente, yo no quiero verme envuelto en la herida de alguien, yo no quiero atropellar a nadie, yo no quiero causar heridas para mí. No, generalmente lo que hacemos es pensar en la norma y en la multa. De la misma manera, nosotros podemos ver la ley de Dios. De esa forma la estaban viendo los escribas y los fariseos, un asunto externo. Mientras no tomes un arma en tu mano y no mates a otro, todo está bien. No se te puede acusar de homicidio. Mientras no vayas a la cama con una persona que no sea tu esposa o tu esposo, todo está bien. No se te puede acusar de adulterio. Pero el Señor dice que lo que la ley está tratando es con el corazón. El espíritu de la ley nos lleva a pensar en todo aquello que Dios está promoviendo a través de la ley. Así que en el mandamiento no matarás, no solamente se está prohibiendo quitarle la vida a otro, se nos está ordenando la preservación de la vida, hacer lo que esté en nuestra mano para procurar el cuidado y el bienestar de otros. Hacer lo que esté en nuestra mano para preservar la vida de otros, para buscar el bien de otros, y no solamente en lo físico, también en el nombre y en la reputación de otros. Porque no solamente se nos manda a que protejamos la vida física de otro, también está allí incluido la protección del buen nombre y de la reputación de los demás. La justicia de los escribas y fariseos era un legalismo externo, ceremonial, ritualista e hipócrita. La justicia que Dios exige es algo interno. Esto es algo que recorre las Escrituras. Por ejemplo, el primer libro de Reyes 8:39 dice, escucha tú en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdona, y da a cada uno conforme a sus caminos, es decir, conforme a su corazón. En ese versículo se le pide a Dios que responda a los hombres no con base en las obras externas, sino en lo que hay en el corazón que solo Dios conoce. En una de las palabras finales de David a su hijo Salomón le dice lo siguiente: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todos los pensamientos. A Dios le interesa el corazón, no solamente lo externo. La ley entonces debe ser tratada no solamente como una norma externa, sino como algo que va directo al corazón.
Allí es el lugar que solamente Dios conoce. Solamente Él conoce. Dios, dice el Salmo 7:9, prueba la mente y el corazón. Y Proverbios 16:2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa el espíritu. Es decir, Dios evalúa, escudriña, juzga el corazón. Y en eso debemos ocuparnos. Jeremías 17:10 dice el Señor, yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo la mente para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Dios establece que sea desde el corazón la obediencia a la ley y no solamente en lo externo. Por eso Él dice, ustedes han aprendido que una obediencia externa es suficiente, pero yo les digo que eso no es suficiente, porque la obediencia debe empezar en el corazón. Es en el corazón. Así que esta sección nos llama y apunta a nuestros corazones. Una y otra vez, a través de estos ejemplos que el Señor usa aquí, estos 6 ejemplos que el Señor nos da, nos lleva a examinar nuestra obediencia a Dios, no en lo externo solamente, sino en el corazón. Por eso cuando Él habla del adulterio o del asesinato o del odio, del rencor, de la venganza, ¿a dónde apunta? Al corazón, al corazón. Porque aunque yo diga, jamás he levantado mi mano para atentar contra la vida física de alguien, tenemos que agachar nuestra cabeza y reconocer que en nuestro corazón, con nuestro enojo, con nuestra ira pecaminosa, con nuestros rencores, con nuestros deseos de venganza, hemos asesinado a otros. Y aunque físicamente nos presentemos como limpios, no hemos matado, no hemos robado, no hemos adulterado, en el corazón tenemos que humillarnos delante del Señor y decir, Señor, yo los he quebrantado todos, todos. Y el apóstol Pablo era consciente de esto. Él era consciente del juicio que Dios hará a cada corazón. Y él habla de esto. Vamos un momento a la primera carta a los Corintios, capítulo 4. Dice el versículo 3, en cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Cada uno recibirá su recompensa de parte de Dios. ¿Qué dice Pablo?
Pablo no está hablando de manera arrogante aquí. Él dice, mi confianza está en el juicio de Dios. Es Dios quien ha de llevar a cabo el juicio. Y esto, si alguien está viviendo de una manera honrosa delante de Dios, el juicio de Dios sacará a la luz tal cosa. Y Pablo dice, por eso no estoy ocupado vindicándome todo el tiempo y defendiéndome todo el tiempo, porque es Dios quien sacará a la luz la verdad. Es Dios quien va a vindicar. Este hombre se había ocupado de vivir una obediencia a Dios desde el corazón, no en lo externo, sino desde el corazón. Y por eso él apela a Dios. Por eso él apela a Dios. Él no dice, a ver, ¿quién me ha visto haciendo algo? No, él no dice eso. Él dice, yo sé que el Señor juzgará y Él sacará a la luz la verdad. Ahora, esto es una espada de dos filos. Porque así como es fuente de ánimo y esperanza para el creyente fiel, es una verdad que debe aterrar al impío, porque Dios juzgará los corazones. Amigos, niños, jóvenes que están aquí, Dios juzga los corazones. Las personas vemos acciones, juzgamos obras, palabras, juzgamos lo que vemos, lo que escuchamos, no mucho más de allí. Pero Dios conoce con precisión cada corazón. Si tu obediencia es justa y honesta delante de Dios, no te preocupes, Dios lo conoce. No te desanimes, Dios lo conoce. Pero si tu obediencia es externa e hipócrita, si tú eres un niño o un jovencito que delante de los padres estás bien y cuando los padres dan la espalda te transformas, Dios lo conoce. Si tú no dices nada, pero por dentro gritas, insultas, si por dentro ardes de ira, de resentimiento, pero no dices nada y tu cara no refleja nada y tus acciones son las correctas en cada momento, preocúpate y mucho porque Dios lo conoce. Él juzgará el corazón. Él juzgará las acciones. Él juzgará las motivaciones. Él juzgará los pensamientos. Él juzgará aquellas cosas que pasaron por nuestra mente, que sentimos en nuestro corazón, que nunca le dijimos a nadie, que jamás nadie lo conoció, pero Dios lo vio tanto como si lo hubiéramos gritado a los cuatro vientos. Dios lo conoce todo. Dios juzgará todas las cosas. Por eso el Señor Jesucristo en esta sección del Sermón del Monte nos lleva a vivir una vida de obediencia en el corazón. A ver el espíritu de la ley, no quedarnos en la letra de la ley. No quedarnos en la letra. Algunos principios que podemos aprender aquí. En primer lugar, lo hemos mencionado, pero es necesario decirlo otra vez. La prioridad del ciudadano del reino de los cielos es el espíritu de la ley y no solamente la letra de la ley. Esta mañana escuchamos acerca del día de reposo.
Es el espíritu del mandamiento. ¿A dónde nos está llevando el Señor? ¿Qué es lo que debemos pensar? ¿Cómo debemos apreciar el día? ¿Por qué debemos amar el día de reposo? No quedarnos en la pregunta, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer aquello? ¿No puedo hacer lo otro? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Pero fulano lo hace y el otro escribió y yo leí que fulano dijo que él sí hace y yo escuché en un podcast que fulano dijo que él ya no hace tal cosa. No, ¿cuál es el espíritu del día del Señor? La bendición que Dios nos está dando al ordenarnos que apartemos un día entre 7. Un día de reposo espiritual y de reposo físico. Un día en el que nos podamos apartar de todos los asuntos cotidianos para dedicarnos a buscar al Señor, a honrar al Señor, a vivir con su pueblo, a gozarnos en la presencia de Dios. Es el espíritu del mandamiento. ¿A dónde nos está llevando el Señor? A anhelar el reposo eterno con Él. Anhelar el reposo eterno junto a Él. Allí nos lleva el Señor, no a que nos enredemos con esas preguntas que uno dice, esta persona está buscando cómo quebrantar el día, pero todavía quedar bien delante de los demás. Es el espíritu. ¿A dónde nos lleva el Señor? Es el corazón lo que ocupa a Dios. Es que cuando estemos aquí en el día del Señor, el Señor está viendo el gozo que hay en nuestro corazón o la queja y la amargura que hay en nuestro corazón. Qué gozo poder venir otra vez. Qué gozo poder reunirnos en la tarde otra vez. Qué bendición podernos ocupar todo el día de las cosas espirituales, con los hermanos, en la iglesia, en la familia. Leer ese libro que tanto he querido leer, pero no tengo tiempo durante la semana. Qué bueno que puedo apartar unos minutos para ir avanzando en esta lectura. Es el espíritu del día del Señor. Dios sabe si te quejas en tu corazón o estás alegre y gozoso de poder tener este día. No solamente es la letra, es el espíritu. Es el espíritu. En segundo lugar, aprendemos a la luz de este pasaje que la ley no solo es negativa o prohibitiva, es también positiva. Es también positiva. Por ejemplo, en Efesios 4, el apóstol escribe que el que robaba, no robe más, pero no se queda allí. ¿Qué dice? Que trabaje. Y va más allá para que pueda ser generoso y compartir con otros. La ley no solamente es negativa, es positiva. No matarás. Ya se quedó allí. No. Promueve la vida. Busca el bien. Protege a otros. No cometerás adulterio. ¿Qué está? ¿Hacia dónde nos está llevando? A la pureza, a un amor limpio, a un matrimonio que honre a Dios, manifestando la pureza de Dios en el amor del uno hacia el otro. No solamente es negativa, es positiva. La ley de Dios no solamente evita y prohíbe que hagamos ciertas cosas, sino que nos dirige hacia dónde debemos hacer y lo que es bueno. El Señor nos enseña lo que es bueno. No solo nos prohíbe tener ídolos, Él nos dice que debemos adorarle solamente a Él. En tercer lugar, hermanos, recordemos que el Señor nos está enseñando aquí que solamente Dios juzga con justicia.
Solo Dios juzgará el corazón de los hombres. Nosotros vemos acciones y juzgamos a la luz de las acciones. No está prohibido los juicios. Dios nos dice que juzguemos con justo juicio. Pero Él va a donde nosotros no llegamos. A las motivaciones, a las intenciones, a los pensamientos, a los deseos y a lo que hay allá que nadie más puede ver y conocer. Y como dije hace un rato, hermanos, esto es un gran aliento para nosotros, especialmente si somos señalados, juzgados, si estamos siendo injuriados o calumniados. Descansemos en esta verdad. Dios juzga los corazones. Y llegará el día en el que Él sacará a la luz la verdad. Y entonces, si tú vivías con una limpia conciencia delante de Dios, recibirás alabanzas de Dios. Pero como dije hace un rato, esto es una espada que tiene dos lados. El otro es, querido amigo, si tú vives una vida hipócrita, podrás engañarnos a nosotros tal vez. Sí, puede ser que nos engañes, pero de Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. Si tú estás viviendo una vida hipócrita, arrepiéntete hoy, porque el Señor te ha permitido venir a oír estas cosas para que temas y te arrepientas. Para que temas a Dios y te arrepientas delante de Él. Dios nos ha ordenado entonces que vivamos no solo por la letra de la ley, sino por el espíritu de la ley. Así que viendo el panorama general de lo que el Señor nos está enseñando aquí, Él no ha venido a cambiar la ley, sino a corregir las deficiencias y las distorsiones en la enseñanza de aquellos hombres, y nos está dando 6 ejemplos de una correcta interpretación de la Escritura. Y en general, ¿qué podemos decir? Que el Señor nos lleva a ver que la ley no se trata solamente de un cumplimiento externo de la letra de la ley, sino del espíritu de la ley. Por eso nosotros debemos orar como el salmista: Señor, dame entendimiento para comprender tu ley. Abre mi corazón para que yo ame y guarde tus mandamientos. Una y otra vez en el Salmo 119 encontramos al salmista rogando por esto. Señor, abre mi entendimiento. Señor, ayúdame a amar tu ley, porque ella no es una cadena que nos prohíbe cosas. No, es la que nos conduce a vivir la verdadera libertad de los hijos de Dios. Oremos.